Para contar un poco la historia, igual podemos irnos al principio, a ese día del 30 de marzo de 1968, en el que, si no tengo mal entendido, en una pequeña localidad cerca de Sevilla, unos 40 kilómetros de Sevilla, al sur de España, cuatro niñas de 12 años, una de ellas de 13 años, salen al campo a buscar unas flores. ¿Qué pasa ahí para que eso sea el germen, digamos, de todo lo que vendrá después, que terminará siendo la iglesia palmariana? Bueno, lo que pasa en realidad tampoco es tan importante porque cada uno puede crearse su propia película. Lo que ellas dicen que pasa, son unas niñas, tampoco hay que enjuiciarlas demasiado, es que en un arbusto, esto es un pueblo, ni siquiera es un pueblo, es una aldea de 2.000 habitantes que está dejada de la mano de Dios, donde allí no había nada, era un ambiente muy, muy pobre, y estas cuatro niñas o adolescentes vuelven diciendo que han visto a la Virgen. Eso en realidad tampoco creo que diese para tanto y sería una anécdota más de la España milagrera de la época, que no eran nada anómalas este tipo de apariciones, o mejor dicho, de avisos de apariciones. Pero claro, si esta historia de Palma de Troya se convierte en una de las historias más interesantes de la España reciente, no es por eso, no es porque allí se juntasen un grupo de fieles o de beatos o de gente que quería creer que allí se aparecía la Virgen en ese campo, en ese arbusto. Hmm. Eso fue, como tú dices, el germen. Entonces, lo normal es que se hubiese quedado allí, pero entraron dos señores, que son los protagonistas del libro, y fueron los que consiguieron que lo que era una anécdota se convirtiese en una cosa que todavía dura hoy y 50 años después. Porque después de que las niñas fueran al pueblo diciendo que habían visto a la Virgen, entiendo que lo que pasa es que mucha gente, casi por curiosidad, quizá por piedad religiosa, empiezan a ir a ese lugar a ver si realmente se aparece la Virgen, y poco a poco se va congregando más gente hasta que llegan Clemente y Manuel del Corral, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, he dicho que fue una anécdota, en realidad sí fue una anécdota, pero una anécdota que tuvo su recorrido, salió en prensa y allí empezaron nadie sabe muy bien por qué, porque ni siquiera era un pueblo muy piadoso, era un pueblo que había sido levantado por familiares de represaliados de la guerra civil, así que no que precisamente fuese lo más católico del mundo. Se empezó a llegar gente de otros pueblos y a gente que se autodenominó vidente. Muchas personas decían que veían a la Virgen y poco menos que pseudo profesionalizaron su videncia y hay gente que se dedicaba a eso, iba a trabajar o atendía las labores de su casa y después iba allí y montaba su número. Hubo algunos que fueron, algunas sobre todo, que fueron logrando muchos adeptos, hablando que fueron pasando los meses y como dice, sí, allí llegan un día estas dos personas, que son Clemente y Manuel Alonso y Manolo, y nadie sabe muy bien cómo. Ellos empiezan a atribuirse lo que hasta entonces se estaba haciendo de forma más o menos individualizada, y ellos empiezan a organizarlo, y ellos empiezan a decir que Clemente es el mayor vidente de todos, y así comienza esta historia, claro. Claro, pero luego llegan a ser muchísima gente, llegan a levantar una iglesia, un muro descomunal, que cualquiera que haya visto un poco las imágenes del Palmar de Troya, y quien no, que las busque. ¿Cómo es posible que dos personas lleguen a construir lo que luego terminará siendo todo el Palmar de Troya? Sí, sí, bueno, esto es, para intentar describirlo un poco más, esto es un campo donde había una cruz hecha con dos palos de madera, es decir, la imagen religiosa más austera posible. Allí se van acumulando muchas personas y llegan Manolo y Clemente. Manolo, digamos que es el cerebro, la persona que tiene una capacidad organizativa mucho mayor y que es capaz de ver más allá bueno, supongo que de ver las oportunidades que aquello podía brindarle. Y Clemente, que Manolo tiene unos 30 y pocos años y Clemente tiene 22, es mucho más joven y es más carismático, y al final él lo que hizo fue convertirse como en la cara visible, ¿no? Se repartieron las tareas de una manera bastante eficiente. Y entre el carisma de uno y el contenido que el otro dictaba, empezaron a aglutinar a todos los fieles que por allí se dejaban caer.
hablamos de miles de personas, no estamos hablando de una cosa anecdótica. De hecho, una de las mayores aglomeraciones se cifra en 30 o 40 mil personas, según la fuente. Jolín. Entonces, hablamos de una cosa muy importante. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo consiguen ellos convertirse en un imperio? Que fue básicamente lo que hicieron, un imperio con presencia en los 5 continentes. Pues parece difícil, pero en realidad no lo fue tanto. Fue apelando al corazoncito de mucha gente, apelando a sus creencias religiosas más primarias y consiguiendo pues dinero de donaciones y lo que fue una pequeña donación se fue aumentando y al final terminaron con el dinero suficiente para comprar el recinto donde se supone que se aparecía la Virgen y una vez que compraron eso, pues lo que ha dicho, lo amurallaron y ya la cosa fue escalando de una manera que ni ellos mismos eran capaces de prever. Ellos iban improvisando también porque nadie se podía imaginar que lo que fueron unas cosas súper pequeñas, ellos empezaron a crear conventos, a conseguir que gente de todo el mundo viniese allí, pero no solo viniese de visita, sino que se mudase a vivir allí con ellos, sino que se convirtiese en religiosos de una orden que ellos crearon, la orden palmariana, y consiguieron pues que la gente entregase su dinero, su tiempo y sus vidas con la excusa de la religión a unos señores que lo que hicieron fueron básicamente convertirse en millonarios. Claro, porque lo que ellos, su reclamo, entiendo que era la aparición de la Virgen. O sea, ellos decían, venid aquí porque aquí está la Virgen y aquí la Virgen os va a decir lo que tenéis que hacer o cómo tenéis que vivir la fe o cosas así. Ellos empezaron así, con un discurso muy liviano y muy puro, si lo queréis llamar así, muy blanco, diciendo que la Virgen llegaba y apelaba al rezo y una comunidad mariana muy importante. Así empezaron. Poco después se radicalizaron y empezaron a ver un nicho de mercado, por así llamarlo, que bueno, por contextualizar, estamos hablando de la época posterior, estamos hablando de la década de los 70, la época posterior al Concilio Vaticano II, que por no aburrir mucho se resume diciendo que la Iglesia Católica, la Iglesia Vaticana, lo que quería era hacer una especie de aperturismo, de actualización, y hay hubo muchos católicos viejos de toda la vida que eso no lo vieron bien. Por decirlo con un ejemplo, que todo el mundo lo pueda entender, antes las misas eran todas en latín y de repente las misas ya podían ser en la lengua de cada país. Detalles así, tampoco era una revolución de la Iglesia Católica, no lo ha hecho nunca, no lo hizo entonces. Pero eso fue la excusa que ellos dijeron, que ellos utilizaron para decir, la Iglesia de Roma ya no es lo que era, con palabras mucho más gruesas, decía que Roma estaba llena de marxistas y que se había prostituido y cosas así, y ese tipo de mensaje escaló y entre los defensores de la tradición, los tradicionalistas, empezaron a creer que de verdad el tarro de las esencias católicas se guardaba en un pueblo de Sevilla. Un poco extraño de contarlo así, pero hubo Hmm. mucha gente que creyó en ello. Y no solamente gente de aquí, sino que ese mensaje lo fueron expandiendo y vino por Europa, y después por América Latina y Pero ¿cómo empezaron a hacían? llegar. Porque eran los años 70. ¿Llamaban por teléfono? ¿Iban a hacer conferencias fuera de España? ¿Cómo Eh, hacían? Pues primero crearon una especie de red como de apóstoles, lo llamaban ellos, sino gente que venía a Sevilla, se convencía, se iba a su pueblo, todo muy rudimentario, se iba a su pueblo, repartía papeletas o tabillas y un poquito como copias de los mensajes que supuestamente Jesucristo y la Virgen le dictaban a Clemente y lo repartían por allí. Claro, iban a sitios donde sabía que era un caladero de fieles, iban a sitios muy religiosos, organizaciones que estaban en contra de la nueva deriva que tomaba la Iglesia Católica. Entonces, poco a poco iban estableciéndose, o sitios donde había apariciones, se iban a Lourdes, a ese tipo de sitios donde, claro, es más fácil captar a gente de tu cuerda, y poco a poco fueron expandiéndose y de hecho lo que mucha gente cae en el error de pensar que estos son personas de un ámbito rural, andaluz y ni muchísimo menos. Eso empezó así, pero eso es una anécdota. Eso muy pronto se convirtió en un movimiento de clase alta, porque son la gente que tenía más dinero y los que ellos querían atraer.
y gente de, primero, la península ibérica entera y después Europa, Latinoamérica y después llegaron a todos sitios. Pero cuando digo todos sitios es Estados Unidos, África, Oceanía, Asia, todos sitios. ¿Cómo lo hacían? Pues ya con el dinero que iban recaudando, pues hacían viajes. Clemente estaba todo el día de viaje, todo el tiempo. Es decir, cogía un avión y a lo mejor estaba pues un mes dando vueltas por Latinoamérica. Después iban en coche y estaban 2 meses dando vueltas por Europa. Iban a todas las parroquias que ellos sabían que podían acoger su mensaje con los brazos abiertos y nada, la ruta era, vamos a una parroquia, contamos nuestra historia allí, conseguimos algunos fieles, conseguimos dinero, siguiente parada, y eso un año, otro año, parece extraño, pero la gente por una idea es capaz de hacer cosas que a otras personas nos puede parecer insólito. Y gente con fe, con ganas de preservar lo que ellos creían que era la verdad católica, y gente ya con una edad y con mucho dinero, y van soltando el dinero las donaciones como si nada, y así construyeron ellos el imperio.